Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más en este espacio donde nos encanta desmenuzar lo más candente del mundo del entretenimiento. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que sin duda ha mantenido a millones de personas al borde de sus asientos y que sigue generando conversaciones apasionadas en cada rincón del planeta. Estamos hablando, por supuesto, de una de las parejas más icónicas y mediáticas de los últimos años, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Y no vamos a hablar solo de su romance, sino de algo mucho más intrigante, las novedades de su relación, sí, pero vistas desde el particular y a menudo complejo ángulo del negocio. Porque, admitámoslo, en la industria del entretenimiento, el amor a menudo se entrelaza de formas fascinantes con las estrategias de marketing, la gestión de imagen y, en última instancia, con el éxito profesional. Así que prepárense para un análisis profundo, lleno de detalles y, como siempre, con mucho cariño para todos ustedes. Y antes de que se me olvide, si aún no lo han hecho, les pido de corazón que se tomen un segundito para suscribirse al canal y activar la campanita. De esa manera, no se perderán ninguno de nuestros futuros vídeos y seguirán siendo parte de esta increíble comunidad. Su apoyo significa el mundo para nosotros. Ahora sí, entremos de lleno en la trama de Hande y Kerem. Para entender la magnitud de su impacto, primero tenemos que retroceder un poco en el tiempo, al momento en que todo comenzó a gestarse. Corría el año 2020, un año particular para todos nosotros, cuando se anunció el elenco de una nueva serie turca que prometía robarnos el corazón, Sen Kalkapm, conocida internacionalmente como Lofi Sin Deer o Llamas a mi puerta. En los papeles protagónicos, dos nombres ya conocidos, pero que estaban a punto de alcanzar un estatus de superestrellas mundiales, Hande Erçel, con su indiscutible belleza y carisma, y Kerem Bürsin, con esa mezcla de talento, encanto y una energía arrolladora. Desde el primer tráiler, la química entre sus personajes, Eda y Serkan, era palpable, magnética. Las redes sociales estallaron. Los fans, tanto los existentes como los que se sumaban minuto a minuto, empezaron a shippearlos incluso antes de que la serie se estrenara. Esa es la magia del buen casting, ¿verdad? Cuando dos actores no solo interpretan un romance, sino que lo viven ante la cámara de tal manera que traspasan la pantalla. Pero lo que empezó como una poderosa química en pantalla pronto comenzó a rumorearse que se extendía más allá de los sets de grabación. Las miradas, los gestos, las risas espontáneas durante las entrevistas promocionales, los pequeños detalles que los ojos más perspicaces de los fans no dejaban pasar. La especulación se convirtió en una constante. Cada nueva foto detrás de cámaras, cada interacción en Instagram, era analizada con lupa por millones de personas. Y aquí es donde el negocio empieza a tejerse de manera intrincada con lo personal. Porque, seamos honestos, la especulación sobre un romance real entre los protagonistas de una serie romántica es un combustible puro para el éxito del proyecto. La gente no solo quería ver la historia de Eda y Serkan, quería creer en la historia de Hande y Kerem. Esta sinergia generó un nivel de engagement y una base de fans que pocas series logran alcanzar. Sen Kalkapm no solo se convirtió en un fenómeno televisivo en Turquía, sino que trascendió fronteras, conquistando audiencias en Europa, Latinoamérica y más allá. Y gran parte de ese éxito global se le atribuye, sin duda, a la innegable conexión entre sus dos estrellas principales. Finalmente, tras meses de dimes y diretes, de negaciones ambiguas y sonrisas cómplices, la confirmación llegó. Hande y Kerem, en un viaje a las Maldivas, compartieron fotografías que no dejaban lugar a dudas. La pareja oficializó su romance y el mundo entero estalló de alegría. Fue un momento de euforia para sus seguidores, un lo sabía, colectivo que resonó en todas las plataformas digitales. Y aquí es donde su relación pasó de ser un rumor juguetón a una verdadera marca en sí misma. Porque cuando dos figuras públicas de tal calibre consolidan su unión, su vida personal se convierte inevitablemente en parte de su imagen pública y por ende, en un activo valioso para sus carreras. Cada aparición juntos, cada publicación en redes sociales, cada entrevista donde se mencionaban el uno al otro, no solo generaba titulares, sino que también elevaba su perfil individual y colectivo. Su romance se convirtió en una herramienta de marketing orgánica y extremadamente potente. Piénsenlo, las marcas, las revistas, los programas de televisión, todos querían un pedazo de la pareja del momento. Las portadas de revistas se agotaban, los posts patrocinados por diversas marcas que los presentaban juntos o de manera individual pero con la sombra del otro, alcanzaban cifras estratosféricas de interacción. Su influencia
En el mundo de la moda, las tendencias de belleza, e incluso en la promoción de destinos turísticos, se disparó. La relación de Hande y Kerem no era solo amor, era un motor económico, un fenómeno cultural que arrastraba consigo a una legión de seguidores dispuestos a consumir cualquier contenido que los involucrara. Esta dinámica es fascinante porque demuestra cómo en la era digital, la autenticidad puede ser uno de los mayores activos para una celebridad. La gente no solo admiraba su trabajo, sino que se sentía conectada con su historia de amor como si fueran parte de ella. Sin embargo, como bien sabemos, el camino del amor, especialmente bajo el escrutinio público, rara vez es un cuento de hadas sin complicaciones. La presión es inmensa. Cada desacuerdo, cada momento de distancia, cada gesto de individualidad, puede ser malinterpretado y magnificado por los medios y, en ocasiones, por los propios fans más acérrimos. Y así con el tiempo comenzaron a surgir los rumores de crisis, de rupturas. ¿Estaban juntos o no? ¿Una foto era prueba de amor o de una simple amistad? La narrativa se volvió más compleja, más especulativa. Y aquí es donde el negocio de su relación adoptó una nueva capa. Porque incluso los rumores de separación generaban un pico de atención. La gente quería saber, quería entender, quería opinar. Este constante vaivén de están juntos a se han separado mantuvo la atención sobre ellos, quizás de una forma menos idílica, pero no menos efectiva en términos de visibilidad. Para Hande y Kerem, individualmente, este periodo también fue crucial. Ambos continuaron con sus carreras, asumiendo nuevos proyectos. Pero era inevitable que cada uno de esos proyectos fuera analizado bajo la lupa de su relación pasada o presente con el otro. Si Hande comenzaba una nueva serie, la primera pregunta en la mente de muchos era, ¿y Kerem? Si Kerem viajaba por trabajo, la misma cuestión surgía. Esta interconexión, si bien les dio una plataforma global masiva, también podría ser un arma de doble filo, creando la expectativa de que siempre estuvieran vinculados, limitando quizá la percepción de su individualidad artística. Sin embargo, ambos son profesionales experimentados y han demostrado una gran capacidad para navegar estas aguas turbulentas. Han sabido mantener un equilibrio entre la exposición mediática necesaria y la protección de su vida privada, un arte que pocos dominan tan bien. El impacto de su relación en el negocio se extiende también a la propia industria. Su historia se convirtió en un caso de estudio sobre cómo una pareja en pantalla puede trascender a la vida real y potenciar exponencialmente el éxito de una producción y las carreras de sus protagonistas. Esto sin duda influye en futuras decisiones de casting, en la forma en que se promocionan las series románticas y en la importancia que se le da a la química, no solo entre los actores, sino entre las figuras públicas que representan. La posibilidad de un romance real entre CEO estrellas se convierte, de alguna manera, en un bonus deseado, un ingrediente mágico que puede catapultar un proyecto al estrellato. Pero también es un recordatorio de la inmensa presión y la falta de privacidad que enfrentan las celebridades, donde su felicidad personal se convierte en objeto de consumo masivo. Otro aspecto interesante es cómo la relación de Hande y Kerem ha cimentado la presencia de la ficción turca a nivel internacional. Si bien ya había un camino labrado por otras producciones y actores, la explosión del Office in the Air y el fenómeno Hanke abrieron aún más las puertas. Contribuyeron a que un público global, que quizás antes no prestaba tanta atención a las producciones turcas, se enganchara no solo a esta serie, sino a muchas otras, explorando y enamorándose de una cultura y una forma de contar historias. De repente las plataformas de streaming veían cómo sus suscriptores buscaban activamente más contenido turco, y eso, desde luego, es un negocio gigantesco que se nutre en parte de estas historias que combinan el drama, la comedia y, por supuesto, el romance. ¿Y qué decir del poder del fandom en esta ecuación? Los fans de Hande y Kerem no son meros espectadores, son activos participantes en la narrativa. Crean contenido, difunden noticias, defienden a sus ídolos con una pasión envidiable, y sus voces resuenan en las redes sociales con una fuerza capaz de influir en las tendencias y, en cierta medida, en la percepción pública de la pareja. Su lealtad y su compromiso son un testimonio del vínculo emocional que Hande y Kerem han logrado establecer con su audiencia. Este es un activo intangible pero invaluable en el negocio del entretenimiento, una comunidad fiel y activa que actúa como un ejército de promotores. Han demostrado que una pareja, incluso si su romance tiene sus altibajos, puede mantener su estatus de ícono si el público siente una conexión genuina con ellos. En resumen, la historia de Hande y Kerem desde el Fletch.
Azo en Senkalkab hasta su evolución como figuras públicas y el manejo de su romance bajo el ojo público, es mucho más que un simple chisme de celebridades. Es un fascinante caso de estudio sobre cómo la vida personal, cuando se entrelaza con el talento, la estrategia y una química innegable, puede convertirse en una fuerza poderosa en el negocio del entretenimiento. Su relación no solo generó interés y pasión, sino que se convirtió en una máquina de visibilidad, un imán para las marcas y una poderosa herramienta para expandir el alcance de la ficción turca a nivel mundial. Han demostrado que en la era digital el amor, o al menos la percepción de él, puede ser una moneda de cambio muy valiosa. Su legado va más allá de los ratings de una serie, es un testimonio del poder de las historias de amor, tanto ficticias como reales, para mover masas y generar un impacto económico y cultural duradero. Así que, amigos y amigas, hemos recorrido un camino largo y lleno de intriga en el mundo de Hande y Kerem y su relación en el negocio. Hemos visto cómo una química en pantalla se transformó en un romance real, cómo ese romance se convirtió en un fenómeno global, y cómo cada paso de su relación, desde el idilio hasta los rumores de ruptura, ha tenido un impacto significativo en sus carreras y en la industria del entretenimiento. Es un recordatorio de que en Hollywood, o en este caso en el mundo de las series turcas, el corazón a menudo tiene razones que la razón empresarial ignora, pero que la mercadotecnia sabe capitalizar. Muchísimas gracias por haberme acompañado en este análisis tan detallado. Realmente valoro su tiempo y su interés en estos temas que tanto nos apasionan. Me encantaría saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes sobre la relación de Hande y Kerem en el contexto de su carrera? ¿Creen que su romance fue más una bendición o un reto para ellos profesionalmente? Dejen todos sus comentarios, teorías y pensamientos aquí abajo en la sección de comentarios. Siempre los leo y me encanta interactuar con ustedes. Y si disfrutaron de este vídeo, por favor, no olviden dejar su me gusta, compartirlo con sus amigos y si aún no lo han hecho, suscribirse al canal. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir creando contenido para ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo y que tengan un día maravilloso. Hasta pronto.